Este principio y la cantidad que él representa es de mucha utilidad en química para poder realizar cálculos teóricos. Gracias a su empleo y mediante cálculos muy sencillos se pueden determinar cantidades en términos de átomos, moléculas, gramos, moles y se pueden pasar de una unidad a otra. Para entender la gran utilidad de este principio conviene tener claro ciertos términos. En primer lugar, tenemos la masa atómica. Como su nombre lo indica, la masa atómica es el peso del átomo. El peso del átomo depende de la cantidad de protones y de neutrones que ese átomo tenga en su núcleo. Se expresa en unidades de masa atómica. Ahora, debido a que los átomos son partículas extremadamente pequeñas y asimismo también es su peso, pues resulta imposible pesar un solo átomo, y por eso se ha ideado un sistema de masas relativas que permitan calcular la masa de todos los átomos que existan en la naturaleza. Es decir, se coge un átomo como patrón y los demás átomos se comparan con relación a ese patrón. En la actualidad se ha escogido como patrón el isótopo más abundante del carbono, que es el carbono 12. El carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. Cada uno aporta una unidad de masa atómica, por eso su peso es 12. Ya teniendo el carbono como unidad patrón, ya se puede comparar el resto de masas de los demás átomos. Las unidades de masa atómica son las unidades que permiten establecer la masa de los átomos. Ya dijimos que el patrón es el carbono 12. Una unidad de masa atómica es por esto que se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Ahora, si consultamos al carbono en la tabla periódica, nos damos cuenta que su peso o su masa atómica no es de 12 UMAS, es de 12,01 UMAS. ¿A qué se debe esto? Se debe a que este es el resultado del promedio de las masas atómicas de sus isótopos. Una vez conocidas las masas atómicas de los diferentes átomos, podemos determinar la masa molecular de una molécula. Sabemos que una molécula es la unión de átomos iguales o diferentes. Por ejemplo, la molécula del agua está constituida por 3 átomos. Si yo quiero saber el peso de una molécula de agua, debería sumar las masas atómicas de los átomos que la constituyen. Entonces, como hay 2 hidrógenos, el peso que aporten esos 2 hidrógenos, y hay un oxígeno, el peso que aporte ese átomo de oxígeno. Se sumarían y eso nos daría la masa molecular. Hemos dicho que la UMA constituye una escala relativa para determinar las masas de los elementos. Pero debido a que los átomos tienen masas exageradamente pequeñas, cuando se manejan cantidades específicas de alguna sustancia, en esas cantidades podemos albergar una gran cantidad de átomos. Entonces, es conveniente emplear una unidad que permita manejar cantidades grandísimas de átomos. Y esa unidad especial la constituye el mol. El mol se define entonces como una unidad que determina una cantidad de sustancia en el sistema internacional. Y es definida a su vez de la siguiente manera. Mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, ya bien sean átomos, moléculas, iones. Como átomos hay exactamente 12 gramos del isótopo de carbono 12. Y la cantidad de átomos que hayan en 12 gramos de ese isótopo será igual a el mol. Ese número ya ha sido determinado experimentalmente y se denomina número de Avogadro. Entonces, mol simplemente es la cantidad de sustancia que hay. Y el número de Avogadro es el número de partículas que hay en esa mol. Hemos dicho que ese número ya ha sido determinado. El número de Avogadro, es decir, la cantidad de partículas elementales que se encuentran en 12 gramos de carbono 12 es de 6,0221415 por 10 a la 23. Es un número exageradamente grande porque nos permite determinar cantidades de átomos o moléculas. En algunos textos aparece como 6,023 por 10 a la 23.
En otros textos aparece como 6,022 por 10 a la 23. Ustedes trabajen con el dato que les den. Y para finalizar, la masa molar. La masa molar se define como la masa en gramos de una mol de unidades de una sustancia, ya bien sea átomos o moléculas. A manera de ejemplo, tenemos que el isótopo 12 del carbono tiene una masa atómica de 12 UMAS. Si yo expreso esta masa atómica en gramos, ya deja de ser masa atómica y se convierte en masa molar. Entonces la masa molar es la masa en gramos de la masa atómica. Si estuviese hablando de una molécula, la masa molar sería igual a la masa molecular de la molécula. A manera de resumen, la masa atómica es el peso de un átomo. Se establece en UMAS. Y una unidad de masa atómica es la unidad para determinar la masa atómica. La masa molecular resulta de la suma de las masas de los átomos que constituyen la molécula. El mol es la unidad en el sistema internacional para determinar cantidad de sustancia. El número de Avogadro es la cantidad de partículas que hay en un mol. Y la masa molar es la masa de un átomo o de una molécula expresada en gramos. Y conclusión, tenemos lo siguiente. El mol equivale al número de Avogadro. En química podemos hablar de átomos o de moléculas y podemos referirnos específicamente a cada uno de los dos empleando el término mol átomo o mol molécula. Entonces, una mol átomo equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y esta mol átomo, con esta cantidad de átomos, es igual a la masa en gramos del átomo. Por su parte, una mol molécula equivale también al número de Avogadro, a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y es igual a la masa en gramos de la molécula. Por ejemplo, miremos la equivalencia de una mol de un átomo y una mol de una molécula. Una mol átomo de azufre, porque es un átomo, es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre, porque es el número de Avogadro, miren. Y es igual a la masa en gramos del átomo. El azufre, en la tabla periódica nos damos cuenta que tiene un peso atómico de 32,06 unidades de masa atómica. Entonces, cuando lo expresamos en gramos, ya nos estamos refiriendo a una mol. Es decir, estamos colocando aquí su masa molar. Y si hablamos de una molécula, por ejemplo el agua, en el caso del agua, como es un compuesto, es decir, es una molécula, el término será una mol molécula. Y decimos entonces, una mol molécula de agua es igual al número de Avogadro. Es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y es igual a la masa en gramos de la molécula, 17,99 gramos. ¿Y por qué 17,99 gramos? Porque es el resultado de las sumas de los pesos atómicos de los átomos que constituyen la molécula. Veamos. Así, el agua está constituida por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces, las sumas de las masas de esos átomos será la siguiente. Como solamente hay un oxígeno, entonces multiplicamos el peso del átomo de oxígeno, que es 15,99 UMAS, por 1. Y eso obviamente nos da 15,99 UMAS. El hidrógeno, su peso es 1. Como hay 2 hidrógenos, lo multiplicamos por 2 y eso nos da 2 UMAS. Al sumar 15,99 más 2 nos da 17,99 unidades de masa atómica. En este caso quiero hacer una aclaración. Es lo mismo decir 17,99 UMAS que 17,99 gramos por mol. ¿De dónde sale esta expresión? De lo siguiente, miren acá. Estamos diciendo que este peso en gramos del agua es para decir el peso que hay en una mol. Estamos diciendo que en una mol hay 17,99 gramos. Miren la expresión aquí. Cuando digo 17,99 gramos por mol, estoy diciendo que en una mol hay 17,99 gramos. Entonces es muy conveniente de ahora en adelante
los pesos atómicos y moleculares, expresarlos en gramos por mol. Bien, como podemos observar, tenemos tres equivalencias que están expresadas en unidades distintas, pero que obviamente significan lo mismo. Por un lado tenemos el término mol, el número de Avogadro y la masa en gramos. Tenemos entonces que una mol, puede ser una mol átomo o una mol molécula, equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, y también equivale a la masa en gramos de dicho átomo o de dicha molécula. Apliquemos estas equivalencias y los conceptos que vimos anteriormente para poder desarrollar problemas de conversión de una unidad a otra. Por ejemplo, tenemos este problema. Calcule el número de moles que hay en 125 gramos de azufre. Lo primero que tenemos que identificar es la sustancia química, si se trata de un átomo o de una molécula. En este caso, el azufre es un átomo. Y el término que vamos a emplear para él será entonces mol átomo. Y expresamos su equivalencia en términos de moles, átomos y gramos. Quedaría de la siguiente forma. Hemos escrito simplemente la equivalencia del término mol. Una mol átomo de azufre es igual al número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Y es igual a la masa en gramos del átomo de azufre, que es 32,06. Recordemos que en este caso esta es la masa molar, que es la masa del átomo, pero expresada en gramos. Existen varias maneras de poder solucionar este problema. Puede emplearse la regla de 3 o pueden emplearse los factores de conversión. Vamos a utilizar los factores de conversión en la solución de este tipo de problemas. El problema inicia tomando como punto de partida la información que nos da, en este caso 125 gramos de azufre. Debemos pasar de gramos a moles. Eso significa que tenemos que multiplicar por un factor de conversión que me permita cancelar gramos y hallar moles. Entonces, recuerden que un factor de conversión es la relación entre dos números expresados en unidades distintas, pero que son equivalentes. Miren estas unidades distintas, pero que son equivalentes. Una mol es igual al número de Avogadro y a la vez también una mol es igual a la masa en gramos del átomo. Significa esto que estos tres términos son equivalentes, pero están expresados en unidades distintas. Vamos a emplear de estos tres, dos para elaborar el factor de conversión. Entonces, como debemos cancelar gramos, debe aparecer gramos en la parte de abajo, en el denominador, y la única unidad que habla de gramos es el 3206, y por lo tanto lo colocamos aquí. Y en la parte de arriba utilizaremos uno de estos dos. ¿Cuál? El que me permita hallar la pregunta que me está haciendo el problema. ¿Qué me está preguntando el problema? El problema está preguntando moles. Por lo tanto, el único término que me habla en moles es este, una mol átomo de azufre, y lo pongo acá. Listo. En estas condiciones cancelamos gramos con gramos y obtenemos mol átomos, que es lo que me están pidiendo. Miren, calcule el número de moles. Recuerden que el término mol se aplica tanto para mol átomo como para mol molécula. Entonces, es lo mismo decir una mol átomo de azufre que una mol de azufre. Aquí desarrollamos la operación. Simplemente basta multiplicar los números de los numeradores, en este caso 125 por 1, y se divide entre el valor del denominador, 32,06. Y la operación nos resulta 3,89 mol átomos de azufre. ¿Qué significa esto entonces? Significa que en 125 gramos de azufre hay 3,89 moles de azufre. Nos están preguntando ahora hallar la cantidad de átomos que hay en 20 gramos de oro. Sabemos entonces que el problema inicia colocando como punto de partida la información que nos dan. Dicha información debe ser multiplicada por un factor de conversión que me permita cancelar gramos y me permita hallar átomos. Entonces, de los tres datos que tengo en estas equivalencias, esta expresión está dada en gramos, por lo tanto la coloco aquí. Miren que podemos cancelar gramos de oro con gramos de oro. Y en la parte de arriba, una de estas dos equivalencias
que me permita hallar la unidad que me piden, en este caso átomos. ¿Cuál? Este número, que es el número de Avogadro. Entonces, recuerden que el factor de conversión siempre va a tener dos de las tres informaciones que establecemos cuando buscamos la equivalencia de la mol. En la parte de abajo, en el denominador, debe ir la misma unidad que la unidad que tiene la información de partida para poderla cancelar. Y en la parte de arriba, en el numerador, debe estar siempre la unidad que nos están pidiendo, en este caso, átomos. Desarrollamos esta operación y entonces multiplicaríamos 20 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 196,96 gramos. Al hacer esta operación nos damos cuenta que resulta 6,11 por 10 a la 22 átomos de oro. Un problema más. En este caso, la especie química ya no es un átomo, se trata de una molécula, entonces el término a aplicar aquí será mol-molécula. Pero la equivalencia tendrá lo mismo, el primer factor será en términos de mol, el segundo utilizando el número de Avogadro y el último la masa molar. Entonces colocamos la equivalencia de una mol molécula de agua. Ahora, como punto de partida, sabemos que es la información que nos da el problema. ¿La colocamos? Entonces, moléculas de agua. Este es el dato o el valor que me permitirá cancelar moléculas de agua y lo coloco acá. Y en la parte de arriba, la información que nos están pidiendo, moles. El dato que entre este y este que me habla en términos de moles, pues es este y lo coloco arriba. En estas circunstancias podemos cancelar moléculas de agua con moléculas de agua y el resultado serán mol. Al hacer la operación nos resulta 0,0057 mol molécula de agua. Un último problema. Dice determine la masa en gramos de 0,27 moles de nitrato de calcio. Obviamente se trata de una molécula. El término a expresar en este caso para esta sustancia será entonces mol-molécula. 164,02. Recuerden que es la suma de los pesos atómicos multiplicados por la cantidad de átomos que hay. El oxígeno se multiplica su peso por 6, 3 por 2, 6. El nitrógeno se multiplica por 2 y el calcio se multiplica por 1. Se suma y nos resulta 164,02 gramos. Como punto de partida debemos iniciar con la información que nos da el problema. Y esta información se multiplica por un factor de conversión que me permita cancelar la información de partida y hallar la información que nos está pidiendo. En el denominador debe ir el que esté expresado en moles para poderlo cancelar. Y me doy cuenta que el que está expresado en moles es el primero y lo coloco. Y en el numerador coloco la unidad que necesito hallar, en este caso gramos. Y de las tres, la única que está expresada en gramos es la masa molar. En estas circunstancias cancelo mol molécula con mol molécula y la unidad que voy a obtener en este caso son los gramos, que era lo que me estaban preguntando. Hago la operación y el resultado es 44,28 gramos. Los pasos para desarrollar problemas de conversión a partir de moles, partículas o gramos son los siguientes. El primer paso consiste en colocar la equivalencia del mol, ya bien sea mol átomo o mol molécula. La primera parte de la equivalencia estará expresada en mol, la segunda empleando el número de Avogadro y la última la masa molar. En segundo lugar, colocamos la información que nos da el problema. Luego se multiplica con un factor de conversión y el factor de conversión se elabora con las cantidades o con los factores expresados en la anterior equivalencia, de tal manera que me permita cancelar la unidad que me están dando de partida y hallar la que me piden. Luego se desarrolla la operación matemática multiplicando los datos del numerador dividiéndolo entre el denominador.